Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Os apetece escuchar sobre lesiones en guitarristas? Pues venga, os he preparado una super presentación que espero que sea de vuestro agrado y que os sirva. Soy Ana Velázquez, soy fisioterapeuta y vengo a explicaros sobre mi día a día en consulta, que es tratar a músicos y a bailarines. En este caso os voy a hacer la presentación de lo que son las lesiones musculoesqueléticas más comunes en guitarristas y voy a haceros primero la introducción de lo que es para mí más importante, que es atender el guitarrista en globalidad. Así que os voy a hacer primero una introducción clínica. Hablaremos después de la dimensión emocional del paciente guitarrista y después lesiones más frecuentes con sus mecanismos y factores asociados y la evidencia científica para que os sirva como referente si queréis ir un poquito más allá del tema con una conclusión también. Lo importante es que el paciente, cuando viene a la consulta, lo hace no solamente para que le trates la lesión, que sí que te lo va a pedir, sino con una mochila emocional que también debemos atender. Así que voy a hablar de esto, que el guitarrista llega con una disfunción biomecánica, aunque en nuestro trabajo debemos detectar que hay detrás una historia corporal asociada. Es decir, que cuando el paciente ha llegado a lesionarse, no lo hace de un día para otro, a no ser que sea algo muy puntual. Y esta lesión viene porque el cuerpo está sometido a una alteración biomecánica que lleva haciendo durante tiempo. No se lesiona igual un paciente que otro haciendo la misma técnica. Con lo cual, esta historia corporal nos refleja una historia que va quedando marcada en el cuerpo del paciente, corporal y emocional, que está ligada al sonido, al gesto y a la autoexigencia artística. El tratamiento, por lo tanto, del fisio debe ser efectivo, debe reconocer ambas dimensiones, tanto la física como la emocional, para restaurar no solo la función del movimiento, sino también la confianza, la seguridad y el placer de tocar. Esto es lo que diferencia principalmente mi trabajo, que considero que el fisioterapeuta no tiene que atender solo esta parte física, sino que la lesión viene acompañada siempre de unas retracciones de fascia, de un estado emocional, de una historia que ahí está presente, y por eso es importante trabajar esta parte tan física unida a la emocional. Esta dimensión emocional del paciente guitarrista lo he dividido en tres bloques. Sería el estado emocional al llegar a la consulta, unas repercusiones psicológicas que debemos detectar y si están pasándose de ese nivel que consideramos no fisiológico y no productivo, derivar al psicólogo. Y después también esta tercera parte que os he hecho del enfoque terapéutico desde la fisioterapia, cómo podemos abordar. Nosotros somos sanitarios de la salud, por lo tanto nos toca atender tanto la parte física como la parte emocional. Cuando la parte emocional se nos escapa es cuando derivamos, aunque sí nos toca por la parte terapéutica poder llevar ese paciente a una mejor solución de su estado físico a través de la parte emocional. Nosotros podemos trabajar el sistema nervioso autónomo perfectamente a través de afrontar herramientas con trabajo del nervio vagal, del parasimpático, con relajación, con terapia manual, suave, con masaje, con vibraciones, etcétera. Y lo que os comentaba, importante, de que este enfoque terapéutico tiene que ir de la mano con ese trabajo emocional importantísimo que el guitarrista tiene. Por lo tanto, el estado emocional al llegar a la consulta, el guitarrista presenta una preocupación, frustración, puede estar asustado ante la posibilidad de no poder tocar, y eso lo tenemos que recoger y acompañar. Por lo tanto, existe una identificación muy profunda con ese instrumento, con la lesión. No se vive solo como un problema físico, sino que se vive como una amenaza
para la identidad artística importante y profesional. Es decir, que pueden aparecer a la vez emociones como la culpa, el miedo o la vergüenza. La culpa porque ¿qué habré hecho yo de mal para que ahora me haya lesionado? O el miedo, no volveré a tocar igual ya, nunca jamás. O la vergüenza porque tengo que disimular el dolor porque la lesión es síntoma de debilidad. Entonces, estos son creencias que podemos ir rebatiendo y en función de cómo esté el paciente, podemos encaminarlo más hacia una terapia conductual con un psicólogo conductual o con un psicólogo de terapia breve si vemos que el paciente está muy afectado y necesita rápido un cambio de paradigma. O también podemos plantearnos otros tipos de terapia en función del recorrido antiguo que haya tenido el paciente consigo mismo y si se ha trabajado esas creencias que no son reales, pero que las recibe como tal. Otra cuestión sería cómo ha llegado el paciente a tener estas creencias, pero eso es un trabajo que corresponde a la terapia psicológica. También he hecho un resumen de lo que sería el aspecto, las manifestaciones clínicas y emocionales observadas y la intervención del fisioterapeuta a nivel terapéutico. Como aspecto tenemos el estado emocional al llegar a la consulta, preocupación intensa por su rendimiento o miedo a no poder tocar. También está la frustración y la ansiedad por el impacto de su identidad profesional, la culpabilidad o la autocrítica, pues esto que he hecho mal, en casos graves también puede llegar al bloqueo, la evitación completa de tocar el instrumento, ¿no? Me he encontrado con pacientes que te dicen, bueno, pues ahora yo lo que quiero es dejar el instrumento, a ver si se me pasa, le cojo una relación amor-odio con él y bueno, no sé qué va a ser hacer de mi vida y se plantea incluso cambiar de profesión. Esto ha pasado en pacientes que vienen muy desesperados a la consulta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer una escucha activa, validamos emocionalmente, podemos pasar test generales para mostrarle objetivamente que necesita un acompañamiento psicológico y que además le podemos acompañar terapéuticamente con masajes, como os decía, trabajando el sistema nervioso autónomo para que se calme, para que baje ese tono y para que pueda ver que el cuerpo lo puede recibir de otra forma. También una explicación clara del proceso de recuperación para reducir la incertidumbre. O sea, sí que tienes una lesión, pero esta lesión es habitual, lo podemos trabajar, normalmente dura 4 o 5 sesiones, etcétera, ¿no? Para ganar esa sensación de seguridad y de control corporal. Otro punto que os he puesto aquí es el impacto que debemos saber a nivel psicológico que puede ocasionar el dolor, que sería un aumento del estrés, que lo podemos medir con la variabilidad cardíaca, nosotros los fisioterapeutas, el aumento del tono muscular basal, la hipervigilancia corporal y miedo al movimiento, alteraciones del sueño y rendimiento cognitivo y en casos crónicos los síntomas ansiosos depresivos leves. Las alteraciones del sueño es una objeción muy bestia, muy importante, y entonces esto sí que lo tenemos que tener en nuestra historia clínica, lo tenemos que evaluar mucho porque el paciente puede pasar y pensar que esto es normal. Bueno, como llevo durmiendo bastante mal hace tiempo, pues ahora duermo peor, pero bueno, por el tema de la lesión. Claro, si no duermo bien, no me recupero bien y si no me recupero bien, no voy a recuperar esa lesión. Por lo tanto, la recuperación del sueño es vital porque sin dormir no podemos recuperarnos celularmente, no podemos estar generando nuevas células en nuestro cuerpo y tampoco podemos llegar a generar más memorias. En el sueño lo que hace en el cuerpo es regenerar la memoria, que podamos recordar lo que hayamos hecho el día antes o meses antes. Y también, lo más importante, es regenerar ese cuerpo. Físicamente me refiero, ¿eh? De este apartado, pues hablar de esto directamente con el paciente. ¿Qué recursos podemos hacer para que duerma mejor, para que esté más tranquilo? Educarlos también en neurofisiología del dolor, saber que estamos en un proceso de que a lo mejor nos estamos yendo al catastrofismo y no hace falta. Y vamos a entrenar esos control motor y la respiración, importantísimo porque la respiración va a ser la directora de la orquesta
de este sistema nervioso parasimpático juntamente con el vago. Si yo respiro más tranquila y más lenta, tranquila para mí es lenta, unas respiraciones de 5 segundos en la inspiración y 6 o 7 segundos para la expiración, le estoy dando señales al cuerpo y al cerebro de que hey, la situación la tengo controlada, no tengo que estar en alarma. La relación de identidad con el instrumento desde la manifestación clínica sería pues que el instrumento forma parte del autoconcepto de soy yo mi sonido y si yo no toco bien y el sonido no es bueno es que yo no soy bueno, ¿no? Identificarlo así. La vivencia del dolor como amenaza a una vocación y a toda la carrera profesional y la dificultad para aceptar las pausas o las limitaciones. Yo ya me he montado mi vida, yo tendría que estar tocando, ahora como no puedo tocar, pues no tengo vida, porque me he identificado demasiado con ese instrumento. La intervención del fisioterapeuta sería integrar ejercicios con el instrumento en fases finales y reeducar el gesto técnico con la conciencia corporal, promover la autoeficacia y la confianza funcional. Es decir, que vamos a hacer ejercicios en los cuales se trabaje con el instrumento, pero también que se trabaje sin el instrumento para ir ganando esa confianza. ¿Que me cuesta mucho desprenderme del instrumento? Pues voy a enseñarte ejercicios que vayan acompañados con el instrumento. No significa tocar, significa que puedo hacer, por ejemplo, un trabajo de la respiración, sintiendo el peso del instrumento en mi estómago y sentir, vale, pues ahora hago una respiración diafragmática, voy a notar que el instrumento sube y baja, ahora voy a notar una respiración más lateral, por lo tanto el instrumento no tiene que hacer este movimiento tan grande. Estamos trabajando la respiración, estamos trabajando conciencia corporal, estamos trabajando también dominancia en el cuerpo. Yo controlo lo que estoy haciendo y lo hago con el instrumento. De factores contextuales y sociales, os he puesto aquí que la exigencia del profesional y la académica alta, básica, competitividad y miedo al juicio externo, esto es muy frecuente, y escasa educación corporal en la formación musical. Esto es lo que llevo yo predicando durante muchos años, que en los conservatorios se debería de hacer un trabajo corporal, una educación sanitaria de qué son las banderas rojas, de cómo podemos relajarnos, de cómo debemos trabajar la respiración, la postura, incluso este apartado tan importante del sueño, cómo saber si estoy durmiendo bien, porque hay veces que las personas te dicen, sí, sí, yo duermo bien, ¿eh? Bueno, ¿qué es para ti dormir bien? Si es levantarte más de 2 veces para ir al baño, eso ya no es dormir bien. Lo fisiológico es levantarte una o ninguna. O, por ejemplo, sí, yo me despierto varias veces, pero no, duermo bien, porque enseguida me vuelvo a dormir. Bueno, tampoco es eso dormir bien. No, no deberíamos de despertarnos por la noche a no ser que queramos ir al baño, ¿sí? En fin, que son cosas que se deberían de trabajar, en mi opinión, en el conservatorio, ya que estamos haciendo un trabajo muy fuerte corporal. Si yo no sé dominar mi instrumento, que soy yo mismo, ¿cómo voy a dominar un instrumento ajeno, en este caso la guitarra? Después, la intervención que os he puesto aquí del fisioterapeuta sería la coordinación con la psicología o con el coaching escénico, depende del grado que tengamos de confianza con el paciente, en el sentido de que si ya el paciente tiene un psicólogo que está trabajando con él, pues igual darle un input con un coach o hacer un tipo de terapia un poco diferente o incluso programarle para hacer más teatro terapéutico o alguna herramienta que hasta la fecha no había solicitado y no había pensado. El asesoramiento básico a nivel de ergonomía va a ser crucial para que cambie también ese apartado de sensación corporal unida a una sensación emocional y por lo tanto lo vamos a hacer tanto en los entornos de ensayo como en los de estudio y fomentar esas pausas activas y el autocuidado entre las sesiones. No paro porque tengo que parar para ir al baño, no paro porque es la hora de parar porque ya no tengo aula o porque se ha acabado mi hora de estudio, sino paro porque yo ya me he programado y sé que tengo que hacer pausas
importantes para relajarme, desconectar la cabeza, estirar, etcétera. Del abordaje integral propuesto que os hago es un apartado del componente que os he separado en biológico, psicológico y social artístico y qué estrategia hay detrás. De la parte biológica, pues sería la evaluación postural y funcional. Evaluamos al paciente sin el instrumento y con el instrumento, hacemos terapia manual y hacemos neuromodulación no invasiva con ejercicios específicos. Es una de las herramientas más importantes que tenemos en la consulta y es clave para que el paciente empiece a notar mejora, no solamente a nivel corporal, sino a nivel emocional, porque estamos trabajando con sensaciones que son básicas de control y estabilización de la ansiedad y del miedo. No podemos trabajar un tono adecuado si estoy en un cuerpo ansioso y con tensión que me ha llegado. ¿Por qué? Porque estoy con pensamientos recurrentes, con miedo o con ansiedad. Esto se traduce a tono en descontrol, respiración en descontrol. Y esta parte es clave para poder enseñar ejercicios. ¿Cómo voy a enseñar ejercicios educativos de control y de estabilización si ya parto de una descontrol y eh, completamente estoy desconectado de mi cuerpo? No siento la sensación que debería de tener. Entonces, he estado durante mucho tiempo en esta sensación, posiblemente hasta que me he llegado a lesionar, y tengo que volver otra vez. Yo ya tengo un patrón adquirido. Yo ya no sé lo que es estar sin tensión en mi cuerpo, porque busco esa tensión para generar dolor. Cuando ya tengo este dolor, busco seguir tocando. Entonces, esto es lo que tengo que frenar. No puedo seguir por ahí, porque si no, estoy reforzando en mi mente que para poder tocar tengo que llegar a un cierto grado de dolor, que para tocar tengo que sentir ese tono un poquito aumentado. No, entonces, esto no es bueno en de ninguna de las maneras. Por ese motivo, nosotros utilizamos mucho la neuromodulación no invasiva, que sirve para equilibrar el sistema nervioso autónomo. De la parte psicológica hemos dicho que haremos una escucha activa, una educación del dolor, importante, saber dónde se genera el dolor, que hay una parte cerebral y una parte tisular, y en según qué momentos puede ser que ya no exista el daño tisular y solo haya quedado el recuerdo del dolor a nivel cerebral. Esto puede pasar con un dolor que se haya tenido más de 6 meses, con lo cual el acompañamiento emocional para entender esto es clave porque necesito entender también que puede ser que mi dolor esté muy en el cerebro. No digo que no exista, pero está en una zona de mi cerebro muy localizada y que la he colocado por tiempo. Y después el apartado social y artístico sería esta adaptación ergonómica del entorno, la coordinación con profesores, psicólogos y directores de orquesta o de escena para que me acompañen también, empezar a poder decir que me he lesionado sin el miedo a pensar que ha sido por una mala praxis o porque soy débil. Esto lo tenemos que ir cambiando. Igual que un deportista se hace daño y sale en los periódicos, se ha hecho daño, ha pasado esto, ha sido esta lesión, se va a tratar así, va a tener este tiempo de recuperación y lo vemos como, vaya hombre, se ha esforzado mucho, ha tenido mala suerte, pero no pensamos que es una mala técnica. Entonces, esto es eh, pues un símil que nos puede servir muy bien para explicarle al paciente todo esto. Es decir, yo me he lesionado y eso no tiene nada que ver con que tenga una mala técnica. Sí que tiene que ver posiblemente con una gestión inadecuada de la técnica. Es decir, si yo tengo una muy buena técnica y me paso 8 horas cada día haciendo lo mismo, es posible, que me lesione y no tiene nada que ver con la técnica, sino que es un movimiento repetitivo, porque por muy bueno que sea un movimiento repetitivo, si lo sigo haciendo durante 8 horas sin pausa, me acabaré lesionando por fatiga, por sobreuso, porque las fibras se han agotado, ¿sí?
Ok. ¿Qué lesiones son las más frecuentes y qué mecanismos y factores asociados están detrás de estas lesiones? Vamos a verlo. Primero os quería explicar que voy a hacer una explicación muy biomecánica de la lesión. Eso significa que las alteraciones posturales que están más atadas a lo que son los captores posturales, que es diferente a que cuando haya una lesión mecánica, la diferencia entre esta alteración postural clínica o la biomecánica la tenéis explicada en mi libro, el de cómo vivir sin dolor si eres músico. Y me centraré en esta presentación a explicaros las biomecánicas, las que son de alteración puramente de la postura, no de alteración del captor postural que altera el tono y del tono se altera la parte biomecánica, que sería un poquito ir por encima de qué ha pasado a nivel de lesión biomecánica pura. Lo he diferenciado entre guitarrista clásico, acústico y eléctrico porque hay algunas cositas a remarcar diferentes, como la postura en sedestación con la guitarra sobre el muslo, tronco rotado y flexión lateral para ver la mano del mástil. Lesiones más comunes, pues la cervicalgia por rotación sostenida, la sobrecarga del trapecio superior, de la musculatura de los hombros, el angular de la escápula, que es un músculo que agarra el omóplato a las cervicales, y tendinopatías también, o sea, lesiones ya de tendones, no tanto de músculos, del supraespinoso, musculatura que está por encima del omóplato, la epicondialgia lateral de la mano derecha por el trémolo y los arpegios o sobreuso de los flexores profundos en la mano izquierda. Como factores agravantes podemos encontrar la práctica prolongada sin pausas, apoyo del pie izquierdo elevado, rigidez del soporte del instrumento y esta manera de colocar la pierna puede perfectamente hacer una escoliosis. Es decir, nosotros tenemos una pierna más elevada, por lo tanto esta pierna eleva ya la cadera y de la cadera ya se forma una escoliosis en la espalda. No está catalogada como una lesión en sí, sí como una alteración postural. Del guitarrista eléctrico podemos tener pues tanto la postura que sea de pie con la correa variable, suele implicar que los hombros estén más en pronación, o sea, en rotaciones, que se cree una pequeña cifosis, como podemos ver aquí, que hay una cabeza anteriorizada y se arquea un poquito la espalda. Y eso puede inducir a que haya más peso en el brazo y por lo tanto en la mano haya más tono. Y por lo tanto también hay lesiones propias como el dolor de la escápula por el sobreuso de este trapecio y del romboides, es otra musculatura que está cerca del hombro y de la parte de atrás más media de la espalda. Tendinopatías, es decir, dolores y lesión ya en los tendones de los flexores y extensores de la muñeca, porque esta muñeca tiende mucho a, puede estar haciendo una flexión constante en función de si estamos haciendo un trabajo más de ir a buscar el instrumento o de que el instrumento esté más horizontal, eso depende de la altura de la correa. Y las molestias en el túnel carpiano, también esta parte de la muñeca que es una parte de nuestro cuerpo en la cual es muy pequeñita y pasa mucha información por ahí y entonces pues es fácil que del movimiento pues yo oprima este espacio y pueda haber pues lesiones solamente porque este espacio es chiquito y hay demasiada información de movilidad. También puede ser molestias lumbares porque haya asimetrías en la carga o incluso por hacer esta torsión desde abajo del tronco. Depende todo, importantísimo, la correa, la altura de la correa y cómo me adapto yo al instrumento. Y como factores agravantes, como os comentaba, importantísimo que la correa esté en una buena posición, la técnica de la púa rápida y el vibrato agresivo y la amplificación del gesto por exigencia escénica, o también me he encontrado ahí que es
por el tipo de performance, musicalidad o ganas de meterle más movimiento a la zona dorsal alta. Implicará menos movilidad en la pelvis, con lo cual se traslada a que haya más sobreuso del movimiento en la zona superior. De la guitarra acústica, tenemos que la postura puede ser tanto sentada como de pie, con el instrumento más grande y pesado, demasiado presión en la mano izquierda o más esfuerzo del antebrazo. Lesiones más comunes como el dolor de muñeca, antebrazo, por la presión excesiva en acordes, tendinopatías de flexores, dolor de hombro. La región torácica también puede molestar por la rigidez de la postura prolongada. Y como factores agravantes tenemos el grosor de las cuerdas, la tensión que produce el instrumento y la ausencia de ajustes ergonómicos, es decir, la altura del instrumento o del asiento en sí. Aquí. El tipo de factor que os he puesto aquí serían posturales, técnicos, ergonómicos, fisiológicos y psicosociales. Como postural os he puesto que la simetría, la rotación del tronco y la abducción, o sea, tirar el hombro más hacia atrás mantenida y la flexión de la muñeca. Como temas técnicos hablaríamos de propiamente técnicos de la guitarra, que sería pues el trémolo, si usa trémolos, arpegios, oligados, cejillas, bendings, vibratos intensivos. De la parte ergonómica sería la altura del instrumento, el uso de apoyapiés o no, que no lo recomiendo para nada. Para eso ya hay elementos ergonómicos, o que la correa sea baja o el mismo peso del instrumento. De fisiológicos tenemos la fatiga muscular, la rigidez a nivel de la fascia del músculo, puntos gatillo. Puntos gatillo son puntos muy concretos del músculo, o la falta de descanso. Y de psicosociales tenemos pues la autoexigencia, la manera de ser perfeccionista en todo y hasta que no me salga como yo quiero no paro, la ansiedad que pueda generar salir en el escenario, que sería el miedo escénico o la ansiedad escénica. También por el otro lado, demasiado trabajo, la exigencia de tener pues muchos bolos, muchas actuaciones, mucho repertorio a estudiar, o sea, el estrés laboral y también importante poner aquí el apartado del insomnio. Por lo tanto, el enfoque preventivo terapéutico que estamos realizando según el tipo de guitarrista sería, primero de todo, esta educación postural, eso lo haría para todos, y el control de la escápula, esto también, este primer apartado lo describo muy bien y con pasos señalados en mi libro, el de cómo vivir sin dolor si eres músico, y el entrenamiento del core. El core es el abdomen, lo que nos tiene que dar estabilidad para compensar tanto la rotación como intentar que esta rotación sea lo menos, mm, que afecte lo menos posible por tener una buena colocación de hombros. Lo podemos evitar esto, ¿eh? Otro apartado básico es respirar correctamente, ya sea por el uso del apoyo en esta zona más ventral, puede inducir un poquito a que dejemos de respirar, pero en mi experiencia veo que el paciente tiene esa tendencia a parar la respiración. Por lo tanto, volver a trabajar la respiración antes de tomar el instrumento, cuando estamos haciendo un trabajo mental, más de estudio sin el instrumento y tener, como les explico yo a mis pacientes, la carpeta abierta, es decir, abrir una carpeta mental aquí que sea destinada a observar la respiración y otra carpeta mental que sea del trabajo mental y poderlas unir. Que yo pueda estar estudiando mentalmente mi partitura, los movimientos, etcétera, y que eso no implique tener que dejar de respirar. ¿M? Y las pausas activas, es decir, cada X tiempo parar y resetear el cuerpo, observarnos si hay alguna parte del cuerpo que tengo dolorida, si hay alguna parte del cuerpo que se me ha cargado, revisar posiciones, ¿sí? Pausas activas, no parar por parar, sino revisar.
Del guitarrista acústico destaco que es mejor que hagamos estiramientos de flexores profundos de los dedos, trabajo de fuerza de antebrazos y estabilizadores escapulares. Es importante tenerlos equilibradas, es decir, normalmente la fuerza que hay aquí en los antebrazos es sobrante, es decir, nos sobra fuerza porque estamos todo el día trabajando con el instrumento. Por lo tanto, trabajar tanto con estos dedos y haciendo esta movilización, con los dedos cerrados, activa demasiado la musculatura del antebrazo. Si este trabajo todavía lo hacemos en exceso, es que estamos quitándole protagonismo a quien tiene que trabajar realmente, que son los estabilizadores, la musculatura que estabiliza la escápula, que es este hueso plano que tenemos en medio de la espalda y que al juntarse, nos hace abrir este espacio del pecho y agarra bien ese brazo. Así que esta musculatura es básica para poder trabajar correctamente la zona distal. Cuanto más agarre y control tengo de la escápula, que es la zona, como os he comentado, que aguanta el peso del brazo a la espalda, más fácil es mover los dedos porque ya me siento sujeto de la parte más proximal. El brazo se une a la columna vertebral, se une al tronco vertebral a través del omóplato y a través de la clavícula, con lo cual si este omóplato y esta clavícula están estables y me ofrecen un movimiento en el cual yo me siento protegido, voy a tener mucha libertad de movimiento en la zona distal. Voy a poder mover mis dedos con más movilidad, con más precisión y con más fuerza si esta estabilidad es correcta. La ergonomía es básica, como os he dicho, en la altura del asiento y la posición de caja, y el entrenamiento de la resistencia de la postura. Está claro que al principio, igual que cuando estamos sentados sin el instrumento, nos cuesta mantener una posición, pues más si la tenemos que mantener con el instrumento. Por lo tanto, el entrenamiento de la posición de sedestación, cuando estamos sentados, es una postura que debemos de trabajar sin el instrumento para que cuando agarre el instrumento no se desmonte esta postura y no me cree alteraciones a nivel de manos, brazos y codos. Y del guitarrista eléctrico tenemos que puede trabajar con la postura de pie, con la correa, os he comentado importante, con la altura variable. Suele implicar que los hombros estén en protracción, que haya esta carga de cifosis, que la espalda se vaya hacia adelante, la cifosis dorsal, que aumentemos la flexión de la muñeca izquierda, como veis aquí también en la fotografía, que haya lesiones más comunes como el dolor escapular por sobreuso del trapecio, sufre normalmente este trapecio izquierdo porque está más abajo que el derecho, am, el romboides, esa musculatura interna de la escápula, y que haya entonces tendinopatías de los flexores y extensores de la muñeca, del túnel carpiano, que es la mano izquierda, y las molestias lumbares por asimetría de carga. Y aquí os repito que los factores más agravantes sería esto que os he comentado, que la correa sea demasiado baja, técnica de púa rápida, vibrato agresivo, todo esto. Entonces, aquí repito esto que os comentaba en el acústico. Es muy similar en la guitarra eléctrica, además de lo que os he dicho ahora, que el trabajo de fuerza de los antebrazos y los estabilizadores de la escápula estén haciendo un desbalance en este brazo completamente. De las dimensiones más físicas y los patrones lesionales más frecuentes, tenéis que en general será cuello y cintura escapular, con lo cual tendremos dolores cervicales o rigidez. Me cuesta girar la cabeza, me cuesta hacer el movimiento del sí, me cuesta hacer el movimiento del no. O que haya una hiperactividad, o sea, hay tono elevado, me toco esta musculatura del trapecio y la noto tensa, la noto dura, la noto elevada. Y también la musculatura del cuello. Si tiro un poquito la cabeza hacia adelante, noto que esta musculatura está activa
en relación a cómo coloco la cabeza, ¿sí? Entonces, puede ser que haya este desbalance muscular porque yo estoy tirando la cabeza hacia adelante y hacia la izquierda, es decir, la inclino y la tiro hacia adelante con una flexión, hago una rotación hacia la izquierda y también tengo que hacer una inclinación, con lo cual estoy acortando toda la musculatura de este lado izquierdo. El dolor en medio de la espalda por falta de fuerza y una disquinesia escapular. La disquinesia significa que el movimiento de la escápula, que es este hueso plano que tenemos detrás, está, no puede hacer todo el movimiento, o sea, está en desbalance. Tendría que hacer el movimiento de hacia adentro y hacia afuera libremente y cuando movemos el brazo debería estar la escápula bien activada y haciendo fuerza con la musculatura que le ayuda para estabilizarse, para que esto quede bien agarrado. Entonces esto, ojo, porque puede pasar que no sea así. El hombro, ¿qué vamos a encontrarnos? Lo más destacable es la tendinopatía del supraespinoso por un sobreuso y una abducción sostenida. Abducción significa llevar el brazo hacia atrás del hombro, es decir, que estamos en una mala posición. Y el dolor por impeachment funcional y debilidad del control escapular. Esto es un pinzamiento de esta zona. El codo y el antebrazo tendrán, cuando hablamos de tendinopatías, en función de dónde está localizada, tiene un nombre u otro. Aquí, en este caso, en el codo, se llama así epicondilalgia lateral o epitroclealgia. Significa tener una tendinitis el epicóndilo o el epitrócleo, o sea, los dos huesos que están en el codo, el epicóndilo y la epitróclea. Después tenemos también por sobrecarga en los pronosupinadores. La palabra pronación y supinación significa hacer el movimiento simplemente que salga del codo. Y los flexores de los dedos. En la muñeca y en la mano tenemos una tenosinivitis de Kerben, que es una zona específica que tenemos de aquí, del dedo pulgar, del dedo 1. El síndrome del túnel carpiano y el atrapamiento del cubital significa que por el apoyo que podemos tener en el propio instrumento, podemos tener que el nervio, al ser muy superficial en esta parte del brazo, lo lleguemos a cortar y cuando digo cortar significa pues que el apoyo hace que no circule la suficiente información por ese nervio. Igual lo tenemos muy claro cuando es una arteria o una vena, porque nos han explicado pues que puede haber problemas arteriales o venosos si hay pues un estrangulamiento de una extremidad. Aunque si ahora lo vemos a nivel de nervios, también puede pasar. El nervio tiene un recorrido, es como si fuera un cordón muy finito y en esta parte de aquí, de la parte anterior del antebrazo, los nervios son muy superficiales. Si yo apoyo siempre en una misma posición, en un mismo lugar, todo el peso del brazo para mover la muñeca más libremente porque el brazo me pesa, y no lo sujeto en alto, sino que estoy apoyado, este punto de apoyo puede crear este atrapamiento del nervio cubital. O sea que esto es importante porque si yo pierdo la sensibilidad de la mano, no podré tocar. ¿Cómo se manifiesta el atrapamiento del cubital? Pues con adormimiento, o sea, es decir, o puedo notar que se duerme la mano, noto cosquilleo. Ojo, porque esto es una de las cosas más agravantes y que puede salir bastante mal, ¿eh? Ojo. Entonces, también os he puesto aquí la sobrecarga de flexores y extensores y pérdida de coordinación fina. De la columna y del tronco, pues habrá una asimetría postural y un desequilibrio del core. Dolor lumbar o torácico alto por la rigidez propia de la postura mantenida. Estamos hablando de dos factores de riesgo muy importantes, que es la postura mantenida y los movimientos repetitivos.
los dos van a lesionar. En el caso de la columna es más postura mantenida, está claro. Y el movimiento repetitivo estará más en las manos. Aunque cuando hablamos de hombros también va a estar en una posición mantenida. Cuando hablábamos de que el hombro puede estar más hacia adelante o hacia atrás. Y la rigidez de esta postura nos va a llevar a que cada vez haya menos capacidad de nutrirse. Cuando un músculo no se mueve, lo que ocurre es que cada vez va a necesitar más sangre para poder contraerse. Pero si esta contracción yo la mantengo, significa que tienen que estar todas las fibras o la mayor parte de las fibras trabajando. Es como si hacemos sostener algo con los dos brazos. Entonces, bueno, yo lo puedo sostener y está claro que estoy haciendo un trabajo, ¿verdad? Exacto. Pues si yo le digo al hombro, levántate porque quiero tocar y se me olvida porque estoy muy pendiente de la mano, del movimiento que tiene que hacer y todo, y se me olvida que este hombro está arriba, está clarísimo que esta musculatura va a llegar a un punto que te va a decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya no puedo más. Me quedo en esta posición porque yo no tengo capacidad de elongarme y estoy aumentando el tono, estoy aumentando la falta de movilidad, me quedo rígido, ¿sí? Por eso es tan importante que no hagamos posturas mantenidas, a no ser que sea básico en nuestro trabajo. Y la postura mantenida, ¿cómo la cambio? ¿Cómo la cambio? Rápidamente, haciendo paradas o no quedándome en una posición estática, sabiendo que los hombros tienen que ir abajo, reconociendo qué posturas son las que más me van a lesionar, las que salen de mi eje fisiológico. ¿Eh? Los hombros no están pensados para estar arriba, están pensados para estar abajo. ¿Mm? Bien, como cuadro resumen de todo lo que hemos dicho, es un cuadro bastante amplio. Espero que pueda quedar lo suficientemente claro. Y aquí lo tenéis. Primero, como núcleo lesional principal tenemos que la región cervical escapular tendría esta disquinesia escapular, es decir, que el movimiento no es fisiológico, el del hombro, en este apartado específico de la escápula, que haya una sobrecarga de esta musculatura que os estaba explicando ahora mismo, del trapecio superior y del supraespinoso, que en el codo y el antebrazo haya tendinopatías, como la epicondilalgia y la epitroclealgia, de la muñeca y de la mano, los síndromes de sobreuso, Kerben, túnel carpiano, atrapamientos cubitales. Factores biomecánicos asociados, la asimetría postural propia de la guitarra, la abducción sostenida del hombro derecho, la flexión y la ulnarización de la muñeca izquierda, los picos de carga y errores técnicos. Y de los factores psicosociales contribuyentes tendríamos el perfeccionismo, a la manera de, de querer que todo salga perfecto, perfeccionismo, miedo al error, estrés escénico o miedo escénico, el insomnio, el mantenimiento del tono muscular elevado, la fatiga emocional, la interacción constante entre mente y gesto corporal. Y del abordaje integrado basado en la evidencia tenéis la educación postural y la conciencia corporal específica del instrumento, la ergonomía personalizada, saber qué le conviene al paciente en qué momento, pues la banqueta no, el apoyo para levantar la guitarra, la correa que estábamos comentando, el soporte, la silla, el repertorio, etcétera, el entrenamiento neuromuscular, el control de la escápula, la fuerza y la resistencia del antebrazo y del hombro conjuntamente con la capacidad de poder mover bien ese tórax, el tórax, la caja torácica, la gestión de la carga como punto 4, que sería la progresión del entrenamiento, las pausas activas y el sueño reparador. Y 5, un cribado psicosocial, es decir, derivación y coordinación de la psicología del rendimiento. Como resultados esperados, con todo esto aplicable, sería que veríamos la reducción de recaídas y el dolor crónico, mejora del control motor y del rendimiento escénico y prevención a largo plazo y la sostenibilidad de la carrera artística. En mi consulta lo que hago es, desde el minuto cero, hacer todo lo que tenga que hacer para cambiar, aunque sea solo un poquito, esa postura. Cuando detecto postura mantenida, la cambio. Cuando detecto un tono inadecuado, cambiarlo. Y en una primera sesión el paciente ya puede sentir que ha empezado a cambiar, porque normalmente
Una de los hándicaps más importantes es pensar que no lo voy a poder hacer o que el camino será muy largo, que voy a tardar muchísimo en recuperarme. Si nosotros damos este pequeño empujón desde la primera sesión y que el paciente vuelva a tomar el instrumento y suene mejor, esto es para él el mundo, porque le estás viendo que ese miedo ya tiene que bajar. Entonces, nos ayudamos con kinesiotapes, nos ayudamos con masaje, con terapia manual, con lo que haga falta de terapia y además de este apoyo de reeducación postural indispensable, ver al paciente tocar para poder reeducar estos puntos, la correa, la silla, el apoyo, la torsión, el hombro elevado, todo esto si no lo veo tocar no me puedo imaginar cómo lo está haciendo. Cada persona lo hace de una manera diferente y voy a buscar ese punto clave que le está lesionando de más y que es el que más le aleja de una biomecánica funcional, de que las líneas de los patrones de las direcciones del movimiento sean las adecuadas. Yo sé cuáles son las adecuadas. Por lo tanto, ¿en qué momento te alejas? Aquí, ¿qué es lo que te hace alejar más de esta postura? Esto, ok, pues vamos a quitar esto ya. Luego os he puesto el apartado de papers, o sea, es decir, pues un apartado en el cual me he apoyado para explicaros esto. Es decir, una cosa es lo que yo veo en clínica y la otra cosa es, bueno, pero los estudios que hay corroboran o no. Entonces, si queréis más información, si queréis profundizar en el tema, tenéis aquí papers. Os los he puesto, los voy a ir pasando y también tenéis las referencias para poder buscar. Por ejemplo, en este habla de la alta prevalencia de trastornos relacionados con la ejecución musical, con predominio de cuello, hombro y muñeca y mano. Este otro habla de que en guitarristas la postura y los hábitos de ejecución, que es la altura del instrumento, la abducción del hombro, la flexión y la unanización de la muñeca, correlacionan con dolor y se recomiendan programas preventivos específicos. Este lo encuentro muy bueno porque recomienda que haya prevención de lesiones, que es lo que debería de haber en los conservatorios, lo que hacemos nosotros durante muchos años, lo que yo predico, lo que enseño a mis alumnos, tanto a los músicos como a los fisioterapeutas. Este otro que habla de la hiperactividad del trapecio superior, o sea, mucha actividad, demasiado tono. Me he entretenido a explicaros específicamente este apartado. Y los patrones de cocontracción documentados con electromiografía. Estas EMG significa electromiografía, que refuerzan la pertinencia de reeducación motora y biofeedback. Esto significa que en consulta tenemos un aparato que sirve para que el paciente pueda ver qué cantidad de contracción muscular hay. Son unos electrodos que se colocan encima del músculo y el aparato que tenemos recoge esa información. Es decir, el paciente está mirando si a la hora de mover el brazo se activa, es capaz de activar mucho músculo o poco. Enseñamos con esto que es como si fuera un espejo interno de cómo trabaja el músculo, para que aprenda a mover el brazo y mover muy rápido los dedos sin que se active y se una en su cerebro que para mover los dedos tiene que mover el hombro o que para mover los dedos tiene que hacer tanta fuerza de los flexores de aquí o de aquí, ¿sí? Flexores o extensores. Por lo tanto, va muy bien tener una electromiografía en consulta para reeducar la postura con el instrumento. Aquí tenéis otro estudio que habla de los factores de riesgo en músicos, es decir, el sexo femenino y el volumen de práctica y los aspectos psicosociales, como la necesidad de intervenciones multimodales basadas en la evidencia. Es decir, aquí explica que por tener menos masa muscular es más frecuente que las lesiones en mujeres se vean más altas, ¿eh? Los protocolos, aquí está bien porque habla de protocolos actuales de evaluación postural durante la ejecución que ayudan a guiar en decisiones clínicas y en la prevención. Y aquí os he puesto otro esquema como bloque temático, la prevalencia general en músicos, la localización de las lesiones más frecuentes y los factores posturales específicos del guitarrista. Y os he puesto una síntesis y datos clave.
Como prevalencia general en músicos, os he puesto que los estudios lo que hacen es mostrar una alta prevalencia en los trastornos musculoesqueléticos, de estos que os he comentado, entre los músicos profesionales y los estudiantes. Las cifras oscilan entre el 39 y el 87%, según las definiciones y metodologías utilizadas. Estas tasas se consideran comparables a las de profesiones con alta carga física repetitiva. De localización de las lesiones frecuentes, es el resumen que os he dicho, ¿eh? Cuello o hombros es más prevalentes en muñeca y mano. Y como segunda localización, zona dorsal torácica. Y como tercera, estos patrones coinciden con la práctica clínica de guitarristas, ¿sí? Es decir, cuello y hombros, muñeca y mano y zona dorsal. Como factores posturales específicos, la literatura correlaciona el dolor con postura sentada simétrica, abducción mantenida del hombro, especialmente del hombro derecho, flexión y ulnarización de la muñeca izquierda y estas posiciones que aumentan la tensión muscular y la compresión del nervio neural. Aquí, como prevalencia general en músicos, sigo que se confirma la alta vulnerabilidad del colectivo musical a lesiones por sobreuso y posturas mantenidas y refuerza la necesidad de cribato preventivo regular y programas de educación postural desde las etapas formativas. Básico, importantísimo, que empecemos ya a romper patrones y decir que, bueno, si empiezo a explicar esto, significa que soy débil. No, significa que soy inteligente. Significa que soy inteligente. Pensar que si los colectivos con más dinero, que es el colectivo deportivo, están invirtiendo tanto dinero en hacer campañas de prevención y en valorar la postura y en hacer campañas de estiramientos, calentamiento y ejercicio de entrenamiento, es por algo, es porque han visto que funciona. Nosotros deberíamos de copiar de lo que sí que ya funciona. Como localización de las lesiones más frecuentes, aquí os he puesto que permite orientar la evaluación clínica hacia segmentos prioritarios como la columna cervical y la cintura escapular. Indica la importancia de la coordinación escapulohumeral y la descarga manual y cervical en los programas terapéuticos. Es decir, la intervención del fisioterapeuta que vaya encaminada a reeducar la postura con y sin el instrumento y ya la terapia manual a descargar esa musculatura. Y aquí añadiría algo que os he puesto anteriormente, que es la de trabajar el core, trabajar la fuerza de la musculatura abdominal y la musculatura del dorso de la espalda. No tanto de la zona de los antebrazos porque ahí nos sobra. Y como último de postura, se recomiendan intervenciones ergonómicas, posturales, específicas del instrumento, como el ajuste de la altura de la silla, de la guitarra, de la correa y del apoyapiés, que yo el apoyapiés lo quemaría por la hoguera de San Juan, que ya tenemos ergonomía específica para colocar la guitarra más alta, no tenemos que levantar la pierna. El entrenamiento de la conciencia corporal y la movilidad torácica serían los dos puntos clave para mantener el cuerpo activo. Como síntesis y datos clave dentro de lo que es la evidencia de la electromiografía, está claro que hay estudios con instrumentistas de cuerda que muestran esta hiperactividad del trapecio superior y de la variabilidad técnica relevante al riesgo lesional, que la tensión excesiva del trapecio se asocia al dolor cervical y a la fatiga precoz y que el biofeedback, que es esta electromiografía que os explicaba, mejora esa sensación del control del motor y reduce la actividad muscular excesiva. Es una técnica, es una herramienta que funciona para rehabilitar. Que hay revisiones sistemáticas que subrayan esto que os comentaba de que el sexo femenino como factor predisponente es un mayor, porque tiene mayor hiperlaxitud, somos más laxas y tenemos menos fuerza relativa. Es cierto, es una obviedad. Y la influencia del estrés y la ansiedad y la falta de sueño en la percepción del dolor, otra causa de factor de riesgo adicional, más la importancia de dosificar el tiempo de la práctica. Normalmente nos pasamos de horas de práctica ensayando y practicando y estudiando. No hace falta tanto para ser un buen músico. Hace falta otras cosas, más integración, más trabajo mental, más trabajo de la memoria, no tanto repetir con el instrumento por repetir. Como herramientas objetivas de evaluación, los estudios recientes recomiendan los protocolos como la RULA. Esto es muy específico por si queréis hacer trabajos de investigación. Así que no voy a entrar en esto, entrar en los papers que os he explicado.
y veréis que está la fotogrametría o los sensores inerciales para cuantificar la postura en ejecución. Eso es lo que recomienda si seguís ese patrón de investigación. Esto permite relacionar ángulos articulares con síntomas de forma objetiva. Son parámetros y herramientas que usamos para medir. La conclusión integradora, como el modelo biopsicosocial, sería que los datos respaldan que un enfoque terapéutico multifactorial e interdisciplinar, es decir, elementos centrales, educación postural y conciencia corporal, la modificación ergonómica individualizada, el entrenamiento del control de la escápula y la fuerza del antebrazo, la gestión de la carga y el descanso estructurado y la atención a factores psicológicos y emocionales. Esto es el pack que podríamos enumerar de esta forma que estoy atendiendo la parte emocional, estoy atendiendo la parte mental y estoy atendiendo la parte corporal. Y estas tres deben ir en línea. Si no van en línea, estoy en disonancia conmigo y pues eso me va a crear tensión. Así que si esta información ha sido un recopilatorio de mi experiencia tratando a músicos como formadora de fisioterapeutas y de músicos también, así que si quieres formarte conmigo, puedes visitar este canal que tengo y además ver los programas que tenemos en cpae.net, que es nuestra página web, cpae.net, que es el Centro de Prevención en Artes Escénicas. Espero que os haya gustado, colgaré más vídeos. Un beso para todos.